y un poco en mi trabajo lo que busco es eso, tratar de ofrecer en las imágenes ese potencial de instante revelador al espectador, ¿no? Y a algún espectador conseguirá alcanzar, o yo conseguiré alcanzarle en una imagen o en otra, según un poco cómo vaya la experiencia del espectador a lo largo de la película, ¿no? Y su concentración o su capacidad de inmersión en las imágenes. Pero bueno, sin más tiempo que perder, me gustaría hablar de, sobre todo a partir de esta masterclass increíble que diste antes del confinamiento, fue justito poco antes en NAT Madrid, varios elementos ahí que me quedé como resonando un montón. Entonces, bueno, sobre esta idea de entrar en relación con el paisaje, que creo que es como una constante pues, en tu obra, como este lugar donde buscas generar un espacio de intimidad, ¿no? Este instante revelador que de pronto permite como esta disolución en el paisaje. Me gustaría que me contaras cómo piensas esta disolución, ¿no? O sea, porque qué implica como esta disolución del yo, ¿no? De la subjetividad, cómo, pues eso, no sé si tenga que ver también con este ser uno con todo, no sé, ¿cómo piensas esa disolución? Sí, totalmente. Yo un poco lo que procuro, iba a decir en mi cine, pero también creo que en la vida, no todo el rato, pero al menos regalarte esos momentos es, tal y como lo veo yo, esa idea del sentimiento oceánico, ¿no? Que habla Freud en su libro Malestar en la cultura, ¿no? Esta idea de la conexión y de la disolución del uno en el otro. Yo lo procuro a través de la contemplación profunda del paisaje, ¿no? De cómo a partir de... Y contemplar no es solo mirar, ¿no? O sea, podría ser una contemplación con los ojos cerrados, ¿no? La idea de sentir tu presencia en un lugar y la presencia de ese lugar en ti, ¿no? Esa, esa idea de que es una cuestión de concentración al final, ¿no? Es una concentración sensorial en lo que te rodea y en lo que a ti te produce o te provoca, ¿no? Agora que a vez os atrapou a todos, xa ninguén podrá decir que eu mentía. Teño que volver, sacalos dai. Nai, axúdame. A lúa vermella esperta, sabeste? Ar no ar, auga na auga, lúa vermella, chamo por vós, facede meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga, lúa vermella, chamo por vós, ar no ar,
auga na auga. Yo, dentro de mi trabajo, mis dos pretensiones políticas, a lo mejor hay más, pero las dos fundamentales que veo, una es frente a al proceso homogeneizador de la globalización, entonces subrayo o profundizo en la cultura gallega para tratar de protegerla, cuidarla y expandirla, la cultura gallega frente a, sobre todo a la cultura norteamericana que nos invade desde todos los canales. Esa por un lado, frente a la globalización, y la otra sería frente a esta aceleración de capitalista que está destruyendo el planeta, ¿no? Entonces, una cuestión de cuidar la cultura, las culturas minoritarias, en este caso la mía, y por otro lado, cuidar el territorio, la naturaleza hacia una cuestión de sostenibilidad. Por un lado, porque la riqueza de... Porque no es cuidar la cultura gallega porque sí, no, sino es porque en la diversidad cultural, en la diversidad cultural es desde donde nace la riqueza, ¿no? Los mestizajes es lo óptimo, creo yo. Pero lo de Estados Unidos no es un mestizaje, no es una búsqueda de monopolio, ¿no? Una conquista de otras culturas. No busca la cultura americana un mestizaje con la cultura gallega, no. Busca colonizar el imaginario de todo el planeta, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que protegerse. Y en este sentido el cine tiene una capacidad de difusión muy, muy grande, ¿no? Con respecto a otras artes, por ejemplo, como la literatura, que ya necesita una traducción, o el cine tiene una capacidad de difusión enorme, ¿no? Y esto Hollywood lo sabe y nosotros tenemos que ser conscientes de ello para combatirlo. En México haciendo películas que reflexionen sobre la cultura mexicana y así cada país debe protegerse desde la misma manera, reflexionando y generando nuevo pensamiento, porque también no es, mi película toca las leyendas gallegas, pero no de una manera que las encorseta, sino tratando de también ir más allá y tratando de aportar una nueva obra artística que genere otro hito desde el que irradiar cultura gallega, ¿no? Y quizá bueno, si ya vamos al hablar del mundo, pues también, ¿por qué no hablar del fin del mundo? Porque Sí, siento sí, que, sí, sí. bueno, no solo por el tiempo actual, sino porque, bueno, en particular como en Costa da Morte y Luna Roja, siento que por ahí, y tal vez siento que ahí también, quizá estás hablando un poco a la par que Oliver Lax, eso también se me hizo muy bonito, eh, y bueno, Luna Roja, ¿qué te digo? Como este punto de indistinción de pronto entre lo sublime y lo terrible, que siento como que está ahí, no sé, como también entre lo sagrado y lo terrible, como que siento que se están tocando, y no sé, ¿no? O sea, como pensar ahí el fin del mundo. Al menos eso fue a mí donde me llevó Luna Sí, sí, Roja, sí, ¿no? sí. Como en este sentido de relación entre la devastación natural y la devastación mítica. No sé si lo hayas pensado por ahí o cómo, incluso cuál sería como tu Sí, relación ahí con el fin del mundo, ¿no? sí, sí. Al ser yo inicialmente lo pensaba la película, pues trabajar en este espacio como si estuviéramos en un limbo, ¿no? Entre la vida y la muerte. La película transcurre en ese espacio limbo de unos seres, unos espíritus, unos cuerpos que se han quedado sin poder ir al más allá, ¿no? Que, que hasta que por no haber podido ser despedidos, ¿no? En Galicia está esta figura que se llama el alma en pena, que son los náufragos que han desaparecido en el mar y no han podido ser despedidos, pues se dice que quedan vagando en un limbo, ¿no? Por eso también la importancia del duelo, de cerrar el duelo, de la despedida del muerto, no solo para las familias, sino para el propio fallecido,
que pueda ir al más allá, ¿no? Pero la película, al hacer como que desaparecen los hombres y vemos paisajes desolados donde los cuerpos están inertes, claro, aparece una idea postapocalíptica totalmente, ¿no? Además, en algunos tratamientos de la luz y del color, ¿no? Hay algo de esa radicalidad, ¿no? El rojo final, hay algo de fin del mundo total, ¿no? Yo para mí lo trabajaba desde la otra perspectiva, ¿no? Del limbo, pero entiendo esto y entiendo que se realice esa lectura y que puede ser además una lectura muy, muy fértil para la película, para repensar la vida, al final, que es de lo que se trata con las películas. Y yo creo que de nuevo yo volvería a esta lectura ecológica, ¿no? Porque, digamos, ahora ya, hace unas cuantas décadas, antes de nacer nosotros, durante la Guerra Fría, el fin del mundo se pensaba desde las bombas atómicas, ¿no? Pero ahora el fin del mundo, yo creo que lo que más próximo tenemos es que lo destruyamos nosotros con el cambio climático, el calentamiento, ¿no? Ahora yo estoy en Madrid con una ola de calor histórica, ¿no? Ayer aterricé aquí a las 9 de la noche, había 42 grados, ¿no? Estoy aquí en la habitación encerrado con las persianas bajadas, con el ventilador encima. Entonces, el fin del mundo a día de hoy, si tiene que venir de algún lado y es muy próximo y es de este suicidio colectivo que estamos formando todos, ¿no? Y nuestra película, y Lua Vermella, habla de eso también, sin hablarlo directamente, pero habla también de eso. Claro, y en digamos, como pasar por esta, llamarlo, no sé, como una copertenencia con el lugar, esto tan bonito que es como de un filtro poético, igual me gustaría que me contaras, tal vez más en el caso particular de Luna Roja, como en esta memoria del paisaje que tú dices, ¿no? Como esta relación también que hay entre decías, como lo mítico, lo histórico, lo antropológico, yo diría incluso también lo geológico, o al menos tuve como esa impresión particular en Luna Roja, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí, ¿cuál sería esa relación? Y también cómo hacer que reverbere, ¿no? Porque son un montón de registros además, ¿no? Sí, eso es el reto, digamos, el reto, ¿no? De cómo lograr... claro, yo un poco siempre en mi caso, es fundamental la belleza, ¿no? O sea, que haya belleza, pero tratar de mezclar a esa belleza misterio, ¿no? Porque, claro, cuando estás trabajando con paisaje y paisaje bello, puedes caer en un efecto como de postal, ¿no? De una sucesión de postales. Entonces hay que tratar de incorporarle ese elemento de misterio, que el misterio yo creo que es también lo que hace que una imagen sea infinita, ¿no? Que no la puedas agotar, ¿no? Una postal la miras y la agotas, ¿no? La miras un rato y ya la has visto, pero es tratar de que una imagen tenga muchas capas de profundidad, ¿no? Digamos, la imagen no es la meta, ¿no? Sino tú tienes que conseguir traspasar la imagen y ahí es cuando la imagen te afecta, ¿no? Hay una cuestión también con el paisaje, ¿no? Esta idea de la alteridad, ¿no? Que sentir que el paisaje
te devuelve la mirada, que también está vinculado con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Ese instante revelador se alcanza cuando notas que el paisaje te devuelve la mirada, ¿no? Que él te está mirando a ti, ¿no? Ahí es cuando has conseguido salir de ti mismo para volver a ti, ¿no? O sea, como que la imagen la lanzas y vuelve hacia ti, la recuperas. Quizá volviendo otra vez tantito con esto que hablabas de la relación quizá con la belleza y el misterio, también particularmente en Luna Roja, porque sí siento que alcanza unos límites que, digo, creo que hay cosas que están en tensión en tu obra y de pronto es como, ¡pum! Sí, sí sentí eso. Pero para pensar como esta experiencia que como que abre otro tiempo, ¿no? Como ajeno a este tiempo de producción, justo de aceleración, como abrir esta temporalidad del instante, ¿no? A través de concentrar el presente. No sé, quizá si crees que tiene alguna implicación política, quizá no tanto en estos términos como macro, ¿no? De instituciones y tal, sino más bien en términos como de intensidades o de cuerpos, de sensibilidad, no sé. Si estás pensando algo, digamos, de esa potencia de la belleza y el misterio en ese sentido, ¿no? Sí. Claro, yo al principio claro, por una definición de lo sublime, ¿no? En el romanticismo era esta unión de belleza más terror, ¿no? Lo sublime era algo que te causaba una belleza tan abrumadora que te generaba un terror, ¿no? O paisajes que en su belleza, acantilados, grandes montañas, o por su magnitud, tenían un elemento de terror, ¿no? Entonces, siempre yo al haber bebido, sobre todo en mis primeros proyectos, de esta idea de lo sublime, ¿no? Que, de nuevo, la idea de lo sublime es un sinónimo de todo lo que estamos hablando, ¿no? Del instante pleno, en Lua Vermella, al estar profundizando en la relación con la muerte y con los muertos en la cultura gallega, es desde donde emerge el elemento de terror, ¿no? O sea, es un elemento de terror más próximo a lo que me estabas tú preguntando, y más alejado del romanticismo. Es un terror ya, digamos, vinculado a la muerte, y a la putrefacción de los cuerpos, en algún sentido, por ejemplo, como al hablar de los naufragios y de cómo los cuerpos se descomponen en el mar y todo esto, ¿no? Hay algo, y también yo estuve bebiendo mucho bueno, por un lado de libros de antropología de Galicia, que durante los años 60 y 70 un antropólogo, Carmelo Lisón Tolosana, estuvo haciendo mucho trabajo de campo para estudiar estas leyendas, cómo de vivas estaban estas leyendas en las meigas, la Santa Compaña, ¿no? La procesión de fantasmas y las brujas. Pero por otro, para la construcción del guión estuve sumergiéndome también mucho en Lovecraft, en los relatos de Lovecraft, ¿no? De este terror metafísico, este terror cósmico. Y ahí también quería incidir un poquito en lo terrorífico, ¿no? Bueno, creo que solamente quisiera terminar y a forma de agradecimiento, a propósito de la reciente partida de Roberto Calazo, creo que decía algo que me gusta mucho, ¿no? Que una vida en la que los dioses no son invitados no vale la pena de ser vivida. Y bueno, creo que tienes razón. Y finalmente yo creo que en tus obras, y la verdad es que sí sentí esto en Luna Roja, pues yo siento que sí traes los dioses al mundo y qué mejor forma de resistencia a todo esto, como tú dices, esta fagocitación que está ocurriendo con las imágenes, ¿no? Todo esto. Así que, pues muchas gracias por hacer ver. Pues muy bonita la despedida. Estaba El cazador celeste, ¿no? Ajá. Bueno, entre varios libros que tengo, estaba leyendo ese de él ahora, que formidable. Y bueno, muy bonito, y me alegro que veas eso en mis películas, que los dioses están invitados.
yo, digamos, lo intento fuertemente. Espero que continúe así. Muchas gracias por la entrevista, muy interesante. Ay, muchísimas gracias a ti.